Hoy vamos a ver un sermón que se titula Un Dios inescrutable. ¿Qué dije? Un Dios inescrutable. Y vamos a basarnos en uno de los versículos del capítulo 17, Juan, capítulo 17, verso 3. Quiero que lo leamos todos al unísono, por tres razones. La primera, porque la Biblia dice que venimos a presentar sacrificios al Señor, alabanza, adoración, oración. Y por otro lado, porque la Biblia nos dice que dichoso el que lee, el que oye y el que guarda la palabra del Señor. Leamos todos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quienes has enviado. Noten que este pasaje no fue predicado a las gentes. Esta porción de la Biblia está escondida en el seno de la intimidad de Jesús con su Padre, porque está orando por sus discípulos. Así que es una revelación gloriosa. Están las tres personas de la Trinidad. Están el Padre oyendo, el Hijo hablando y el Espíritu presente, porque Jesús repitió en muchos pasajes: lo que yo hago, lo hago no por mí, sino por el Espíritu de Dios. Y lo que yo digo, no lo digo de mí mismo, sino todo lo que le he oído al Padre, eso vengo a deciros. Así que estamos viendo un momento íntimo de la Trinidad. Están sincronizando, si me permite el término, su perfecta voluntad, que nunca ha estado en desacuerdo. Hay unos saltos, gracias. Y esta es la vida eterna, le dice el Hijo al Padre, como si el Padre no lo supiera. Pero recuerden que toda la Escritura nos fue dejada para ser instruidos en justicia, para cada día ser más semejantes a Cristo, varón perfecto. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿A quién? ¿A quién? Al único Dios verdadero. ¿Por qué es tan importante? El hermano Cristian, el pastor Cristian, hace una semana, con mucho deseo de que conociésemos la carta a los Gálatas, nos abrió la carta a los Gálatas, nos dejó entrar en sus primeros capítulos, y hay un pasaje en el que Pablo dice al comienzo de Gálatas, si mal lo recuerdo: si alguno viniere a predicarles un evangelio diferente, por muy ungido que parezca, por muy teólogo que parezca, aun si viniera un ángel, y luego dice, o si nosotros mismos viniéramos a predicar un evangelio diferente, no lo recibáis. Y dice luego, no que haya otro evangelio, pero algunos lo pervierten. Así que la responsabilidad de la iglesia, de los creyentes, es tener cuidado de interpretar junto con el expositor bíblico la Biblia y darse cuenta si verdaderamente lo que está enseñando es conforme a la palabra de Dios. Y eso es lo que quisiera empezar haciendo en este sermón. Quisiera empezar recordando que la Biblia es la palabra de Dios y nuestro canon absoluto, quiere decir en nuestra autoridad última. Toda dificultad, toda controversia y todo tema que sea complicado dentro de la iglesia se ha de solucionar a la luz de ¿qué? De la palabra de Dios. Y que la Biblia nos enseña de sí misma que ella fue dada por Dios a su pueblo, dije, con dos propósitos: darse a conocer y que vivamos para la alabanza de su gracia. En cierta ocasión estaba con un matrimonio, estaban peleando mucho, tenía muchas dificultades, y uno de ellos dijo: yo me quiero separar. Sé que a ninguno de ustedes le ha pasado. Me quiero separar. Lo primero que le recordé, y eso incluye el matrimonio, pero no solo el matrimonio, sino todo lo que hagamos en la vida. Lo primero que recordé es que Dios nos eligió para la alabanza de su gloria, y que el matrimonio, antes de ser para que dos personas anden juntas, antes de ser para tener hijos, antes de que para que dos personas se deleiten una a la otra, antes de que tengan casa, carro y beca, el matrimonio, como todas las cosas, fue constituido para glorificar a Dios. Y se glorifica a Dios, la máxima expresión que yo veo en la gracia de Dios y que eleva su gloria,
es el perdón de Dios. Y nosotros debemos vivir una relación que glorifique a Dios. Y a veces, para mantener esa gloria en alto, es necesario que renunciemos a uno de los derechos más básicos por amor de Cristo. Muchos momentos críticos en mi vida matrimonial fueron subsanados, porque recordarán que ella y yo somos pecadores, pero fueron solucionados cuando ella y yo recordamos que estábamos casados para glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Así que con esta pequeña introducción, tengo que decir que, de acuerdo a lo que vimos la semana pasada, la urgente prioridad del hombre, de vida o de muerte, es conocer a Dios. Porque ¿qué dice el versículo? ¿Y esta es qué? Un momentico, ¿la vida eterna es arrepentirse o no? La vida eterna es creer en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La vida en Cristo, eterna es vivir de acuerdo a los mandamientos. La vida eterna es glorificar a Dios. Estamos tratando de involucrar, pero el Señor lo resume de una manera gloriosa. Esta es la vida eterna. ¿Cuál? Así que la tarea de un verdadero creyente, desde que nace en Cristo, es conocer a su Dios, conocerle. A veces no sabemos a qué Dios pertenecemos. Es conocerlo a Él. Ya lo conoce lo suficiente, porque dice que esa es la vida eterna. Pero ¿por qué la vida eterna? Porque Dios en sus perfecciones y en sus absolutos es tan grande, tan grande, tan grande. ¿Cómo se titula la predicación? ¿Lo recuerdan? Un Dios inescrutable. Tenemos un Dios tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que los cielos y la tierra no lo pueden contener. 1,000 millones de cielos y tierras jamás podrían contenerlo. Así que Él es infinito. ¿Cuánto cree usted que nos va a demandar conocerlo? Por eso dice el Señor, esta es que te conozcan a ti. La vida nuestra, para los que no se han ejercitado en esta tierra, que no corren a la escuela dominical, que no le prestan atención a los discipulados, que no le prestan atención a su vida devocional, que poco o nada gustan de prepararse en la palabra de Dios, pero son elegidos. Estoy presumiendo, a lo mejor equivocadamente, pero estoy hablando de unos que puedan ser elegidos, pero dicen, yo no quiero leer, yo no quiero prepararme, me encanta congregarme, cantarle a Dios, amo a Jesús, pero no sé ni papa de doctrina, no sé nada. Y toda la doctrina, todo lo que está escrito aquí tiene solo un fin: que conozcamos a Dios. Le tengo una noticia: la eternidad será dedicada a conocer a Dios. ¿Cuánto? Eternamente, porque Él es eterno. Y dice que a Cristo, quien es enviado, hablando particularmente de la salvación. Permítame invocar a un autor que amo mucho, al doctor R.C. Sproul. Él tiene un libro que se titula La Santidad de Dios. Yo alguna vez dicté un seminario basado en este libro y lo titulé La Terrible Santidad de Dios, porque en ese libro él hace una connotación que la santidad de Dios es terrible. Hay un pasaje, si mal no recuerdo, que dice Señor de Lores, terrible. El Señor terrible en alabanzas. Puedo equivocarme en la cita, pero habla de lo grandioso, de lo extraño de Dios. Dice, ¿qué había antes del principio de Génesis 1? ¿Qué había? La gente que Dios creó no tenía padres o abuelos. Ellos no tuvieron libros de historia que leer, porque no había historia. Antes de la creación no había reyes o reinas, rocas, árboles, no había nada, excepto ¿quién? ¿Excepto quién? Fue aquí donde mi clase, dice Sproul, de filosofía, hizo que me diera un enorme dolor de cabeza. Antes de que el mundo comenzara no había nada, pero ¿qué realmente es nada? ¿Qué es nada? Esta mañana estaba reflexionando en las doctrinas de la gracia, en las doctrinas claves en mi escuela dominical. La gente dice, Dios hizo todo, ¿de qué? De la nada. Yo no sé, ¿de la nada? ¿Dios hizo todo de la nada? Si Dios tomó de la nada para hacerlo todo, entonces la nada es algo. Y si la nada es algo, no es nada.
Así que cuando dice la gente equivocadamente que Dios de la nada lo hizo todo, lo que realmente está diciendo es que de su palabra, de su gloria y de su poder hizo todo lo que existe. Así que nosotros tenemos que reflexionar de esa manera para tratar de adentrarnos en el conocimiento de Dios. Pero dice Sproul, ¿qué es realmente nada? ¿Ha tratado usted de pensar acerca de la nada? ¿Dónde se encuentra eso? Obviamente en ningún lugar. ¿Por qué? Porque es nada y la nada no existe. No puede existir porque si existiera entonces sería algo y no nada. Le está comenzando, dice él, a doler la cabeza como a mí. Mire lo que dijo Jonathan Edwards. Dijo una vez que la nada es lo que las rocas sueñan cuando duermen. ¿Qué es la nada? Lo que las rocas sueñan cuando duermen. ¿Y qué sueñan las rocas cuando duermen? ¿Y qué es la nada? Lo que sueñan ellas. ¿Y por qué estoy empezando por este tema? Porque quiero que sepan que conocer a Dios es algo glorioso y sublime, y que ningún hombre que no tiene a Cristo, ningún impío podrá jamás conocerle. El primer sonido que escuchó el universo, ¿cuál fue? La voz de Dios. ¿Y qué dijo? Sea, sea. Pensar en nada ya es un gran problema. No entendemos, solo Dios entiende. Pero cuán problema mayor es si reflexionamos en Dios. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué hace Dios? Permítame decirlo en palabras del material que manejamos aquí en la escuela dominical de John Piper, Children Desire Go. Él hace 3 premisas básicas. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es la segunda? ¿Se acuerdan? ¿Cómo es Dios? Y cómo debemos relacionarnos con Él. Esas 3 cosas. Porque si tú sabes quién es Dios, cómo es Dios, tú te vas a relacionar apropiadamente con Dios y va a redundar en su gloria, y tú serás rica y abundantemente bendecido. El problema es que creo que muchos de los que están aquí sentados saben que hay un Dios, pero no le conocen apropiadamente. Mire, algunos de los apóstoles dijeron a los que habían crucificado a Jesús: si ustedes le hubieran conocido, nunca lo hubieran crucificado. Así que la clave del cristianismo genuinamente bíblico, la tarea es conocer a Dios. No es empezar a dar una serie de enseñanzas conductuales, unas normas morales para guardarlas, porque eso también los enseñan en la psicología. Yo a veces veo los sermones de los canales cristianos contemporáneos y no lo difiero de un positivista cuyo nombre se me escapa ahora, que está por ahí en el canal 7. Todo es positivo para él y enseña conducta, haga y no haga. Pero ¿qué dijo Jesús? Esa no es la vida eterna. La vida eterna, ¿en qué consiste? En conocerlo. Porque conociéndolo somos transformados por el Espíritu de gloria en gloria. El que quiere ser semejante a Cristo ha de conocer a Cristo. Nadie puede ser semejante a alguien que no conoce. Pablo dijo: imitadme a mí, como yo imito a ¿quién? A Cristo. De la manera en que entendemos la persona y el carácter de Dios el Padre afecta cada aspecto de nuestras vidas. Algunos tienen un Dios bonachón. ¿Qué dije? ¿Un Dios qué? Bonachón, permisivo. Él entiende, Él es amor. Él comprende mi adulterio, Él comprende mi fornicación, Él comprende esto y aquello. Así que es muy importante conocer quién es Dios y cómo es Dios para podernos relacionar apropiadamente con Él. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Sus perfecciones absolutas. Por ejemplo, piense un momentico, ¿qué es santidad? Y mayormente, usted tiene idea de qué es santidad. No siempre lo sabe decir, ¿o sí?
y mucho menos cuando tenemos que decir Dios es santo, santo, santo. ¿Qué significa eso? Pues que Dios es santo, que en Dios no hay pecado. ¿Usted tiene idea de lo que significa un ser sin pecado? Póngase de pie el que tiene idea. Y la respuesta absoluta es ni idea. ¿Por qué? Porque yo tengo pecado y no tengo la menor idea que significa un ser perfecto en santidad. Un Dios que ama a la perfección. Un Dios que todo lo que... Mire la persona de Dios. Dios es alguien, no es algo, como dicen los testigos de Jehová al referirse al Espíritu Santo, que es como una energía. Dios es alguien. Y esa persona, mejor dicho, esa divinidad subyaciendo en tres personas, tiene absolutos. Imagínese una persona que lo hace todo perfecto. ¿Usted alcanza a entender eso? Pónganse de pie los que al menos en un mes en el año les hicieron todo perfecto. Pónganse de pie los que hicieron al menos una semana en el año todo perfecto. Alarguémoslo más, aunque sea una semana en toda su vida. Digan y pónganse de pie los que han hecho todo perfecto en un día. Díganme los que están aquí que han hecho todo perfecto en una hora, en un minuto o en un segundo. ¿Entiende nuestro problema? Necesitamos urgentemente conocer a Dios, acercarnos a Él, porque sólo así seremos transformados a su semejanza. Jesús dijo, lejos de mí, y no se refería a la cercanía del ídolo, a la cercanía de las veladoras, se refería al conocimiento, a la comunión, a la intimidad espiritual con Él. Lejos de mí, nada podéis hacer. Y la Biblia dice que cuando Cristo regrese, seremos semejantes a Él. Mire lo que dice la Escritura, hermanos. Porque cuando pensamos en todas sus perfecciones absolutas, como la santidad, quedamos asombrados. Cuando usted piensa en el hombre, en Dios, usted tiene que saber que Dios creó todo, pero Dios es distinto a la creación. Pero la creación revela su gloria. Sí, pero es totalmente distinto. Mire lo que dice Juan 17:25. Padre justo, ¿el mundo qué? ¿El mundo qué? No te ha conocido. El mundo no te ha conocido. ¿Cuál es el problema del mundo? ¿Y cuál debería ser nuestra gloria? ¿Cuál debería ser nuestro gozo y nuestro júbilo? Conocerle, porque Jesús dice, esa es la vida eterna, que te conozcan a ti. Dios creó a Adán y Eva, varón y hembra, para que le conocieran y conociéndolo se dedicaran en Él. Él es el plan original, que vivieran eternamente con Él, conociéndole, pero prefirieron el conocimiento del bien y del mal, quisieron ser Dios sin siquiera saber quién es Dios y qué es ser Dios. La palabra mundo aquí es usada en sentido negativo. Todos los seres humanos bajo la tiranía del pecado y de Satanás no conocen a Dios. Y algunos cristianos no lo conocen como debieran conocerlo. Jesús le dijo al inmaduro de Juan cuando pidió fuego del cielo para destruir una ciudad que no lo había atendido apropiadamente, le dijo, Juan, tú no sabes, no conoces a qué espíritu le perteneces. O somos de Dios o somos de Satán. No hay opción. No hay sino dos tipos de hombre en la tierra, según la Escritura: los hijos del Señor y los hijos del diablo. Y el Señor le dijo a los fariseos, ustedes son hijos del diablo porque las obras del diablo su padre hacen. Porque cuando se habla de mentira, de las obras de Satanás se habla. Él no vino a darse a conocer a todos los hombres. Los hombres no solo niegan la existencia de Dios, sino que negándola se niegan a sí mismos. Martín Lutero dijo, si usted quiere saber quién es usted, tiene solo un camino. ¿Cuál? Conocerlo a Él. Por eso dicen algunos que vienen de un sapo, que evolucionaron de una rana. Otros dicen que, yo recuerdo en alguna parte leí, se me escapa ahora, que supuestamente habían venido unos extraterrestres y habían tirado basura interespacial, y que eso era el hombre. Y hay otros que dicen somos el fruto de la evolución. ¿Se imaginan cuando eran
iba a decir un mocosoma, y es un microsoma. Bueno, cuando eran muy pequeñitos. ¿Por qué llegan a esas conclusiones? Porque el hombre, dijo Martín Lutero, jamás tendrá idea de lo que es el sentido de su existencia, de dónde va y para dónde viene, a no ser, jamás podrá explicar los problemas de su propia existencia. ¿Por qué este mundo es tan malvado? ¿Por qué Chávez quiere lo que quiere? ¿Por qué se fueron de nuevo? El señor presidente de Estados Unidos, que había prometido en su campaña no solamente sacar sus ejércitos de un pueblo petrolero, sino hacer una serie de cosas, porque ahora se le lanza en ristre a otro pueblo petrolero con la disculpa de otro dictador. ¿Y por qué quieren quedarse con eso? ¿Por qué los problemas del mundo? Los problemas del mundo jamás tendrán explicación mientras no conozcamos al Señor. Así que Cristo, Emmanuel, porque eso significa Cristo, Dios mismo hecho hombre, vino a darse a conocer para que conociéndolo sean salvos y puedan entrar a disfrutar de Dios para siempre. En el capítulo 14 de Juan, Cristo está revelándose a sus discípulos en su gloriosa naturaleza eterna y como único camino para conocer a Dios. Él y Dios uno mismo son. Perplejo Felipe le pide que le muestre al Padre y el Señor le dice que hay uno morando en cada creyente que tiene como objetivo revelar estas gloriosas realidades. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Miremos lo que dice Juan 14, 19 al 21. ¿Qué le dijo Jesús a Felipe? Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros ¿qué? Porque yo vivo, vosotros también ¿qué? En aquel día vosotros ¿qué? En aquel día vosotros ¿qué? Que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré. ¿A quién? ¿A todos? A Él, al que ama, a Él. Así que Judas, el traidor, cuando yo esta revelación de Jesús que dijo, yo me manifestaré a ustedes, yo no me daré a conocer sino de mi pueblo, de mis escogidos, de mis elegidos, de los que tienen el Espíritu de Dios, de los que han nacido de nuevo. Judas se incomodó. Judas dijo, es que eso es lo que no me gusta de los cristianos, se creen únicos. Una vez estaba yo en una reunión ecuménica en la Universidad Javeriana y cuando yo hablé de la elección, inmediatamente un católico, no sé si practicante, se levantó y me dijo, eso es lo que no me gusta de los cristianos, son exclusivos. Pero eso es lo que dice aquí la Escritura. A esos que guardan mis mandamientos, a los que han nacido de nuevo. Entonces Judas se incomodó y le hace una pregunta que nos permite saber que muchos, no pocos, morirán para perdición por cuanto no le conocerán porque son del mundo. Es decir, que aman el mundo, conocen al mundo, el mundo los conoce y le ama. ¿Le va bien en el mundo? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Le va bien en el mundo? Porque hay gente que dice, si me va bien en mis negocios, si me va bien con mis vecinos, si me va bien en todo, es porque Dios está conmigo. No oiga ese evangelio, vengan y le va a ir en bien en todo. Yo le tengo una noticia. A los que somos de Cristo, la Biblia dice que el mundo nos aborrece. ¿Entiende por qué la persecución? ¿Por qué el rechazo? ¿Por qué los problemas? Porque usted, si tiene a Cristo, no es del mundo. Usted le pertenece al Dios que usted por cualquier circunstancia se ha negado a conocer. Si lo conociera, usted lo glorificaría y lo honraría. Entonces el traidor de Judas le dijo, ¿cómo así, Señor? Juan 14, 22. Mire lo que le dijo Judas. ¿Si era el traidor? ¿Si era el traidor? ¿Sí? Porque dicen amén. No, era un hombre sencillo, pero le dijo, ¿cómo es que te manifestarán a quiénes? Y no al mundo. ¿Y qué le contestó Jesús? El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él. ¿Y qué haremos? Morada con él. ¿Qué estaba diciendo? Yo quiero que usted me conozca. Yo quiero darme a conocer. Jesús vino a darse a conocer
pero usted ha rehuido conocerle, porque conocerle implica buscarle, conocerle implica leer su palabra, conocerle implica conocer sus atributos, conocer el ser glorioso que es Él en lo que se ha revelado en la Escritura. Ahora bien, segundo punto, ¿conoces a Dios? Mire lo que dice el Salmo 46:10. Léanlo conmigo todos. Ahora, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Por qué yo invoqué este pasaje? Porque creo que para poder conocer a Dios hay que estar quietos. Viene a mi memoria toda la teología que hemos enseñado, toda la doctrina sobre el día de reposo. ¿Se acuerdan la teología del día de reposo? ¿Qué dijo el Señor? Acuérdate de guardar el día de reposo. ¿Cuántos días trabajarás? 6. Pero el séptimo yo lo consagré para mí. ¿Para qué? Para que me conozcan. ¿A qué venimos? A conocer cada día más de Dios. Y conociéndole, ver la gloria de Dios y vivir en sus perfecciones, y vivir en sus promesas, y vivir en sus bendiciones, entenderlo. 2 hijos oyen una orden. Hijos, quiero un sancocho, y sale uno corriendo, lo he contado varias veces, y al ratico vuelve con un sancocho pescado y le dice: hijo, gracias por tu deseo, pero no quiero. Papá, ¿por qué te ofendes? Porque yo quería, era un sancocho de gallina, y tu hermano se esperó lo suficiente, estuvo quieto para que yo le dijese lo que a mí me agrada, y ese hijo me agradó en todo. Por eso me estoy comiendo lo que él me preparó. Ningún ejemplo es perfecto, pero lo que le estoy tratando de decir es que para poder conocer a Dios tiene que dedicar tiempo en la meditación de la palabra, en la oración, en la búsqueda. Y el día ideal, y notarán que en la iglesia hemos ido trasladando casi todas nuestras principales actividades al día domingo, porque es el día del reposo, el día del descanso, el día del Señor. El mundo corre hoy. Hoy va a encontrar usted cantidad de gente vendiendo, negociando, pero nosotros estamos aquí meditando y conociendo al que nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, hay una diferencia entre saber y conocer. ¿Qué dije? ¿Usted ha oído algo? ¿Cuántos tienen hijos mayores de 8 o 9 añitos, que es cuando empieza la lucha? Que cuando son chiquitos se sientan, se para ya y miran al papá hacia arriba, porque uno todavía, aunque uno mide 1,40, todavía le parece que es un gigante, ¿verdad? Pero cuando tú tienes 9, 10 años, la cosa, ¿qué pasa? Cambia, la cosa cambia. Y entonces, ¿cuántos han oído al hijo? Hijo, mira, no llegues tan tarde, carga ninguno de ustedes sufrió con esto, los hijos varones. Cargue la billetera, hombre. Mire que un día le piden los papeles, y casi siempre, ¿dónde los dejaban? En la cama, entre el pantalón que tiraron. ¿Y cuántos de ustedes les pasó que el hijo: papá, venga por mí, me tiene un policía? ¿Nunca les pasó? Pero sobre todo, a donde quiero llegar es que le decían: hermano, mire, haga esto, haga aquello. Sí, papá, yo ya sé. ¿No ha oído eso? Déjeme decirle algo. ¿Usted conoce a Dios? Es una pregunta que tiene que hacerse. ¿Conozco a Dios apropiadamente y como debiera? Porque ¿por qué sufren esos hijos? ¿Por qué sufren? Porque papá les quiere dar a conocer, y que dicen: no, yo ya sé. Personas que usted quiere aconsejar: no me diga, ya sé. ¿Lo saben? Todo. Y el que sabe todo no es enseñable. El que sabe todo es un hombre lleno de orgullo, una mujer llena de orgullo. No tiene un corazón enseñable. Pero Dios nos da un corazón nuevo para que le conozcamos y lo adoremos. O sea, lo que estoy diciendo es que usted puede decir: yo sé del presidente Santos. ¿Qué sabe usted del presidente Santos? Que es el presidente, que es de los santos, pero no los que se salvan. Ojalá sí.
sino de los que han gobernado este país, que son dueños de medios de comunicación, que tienen platica, que cosa rara, que los que tienen plata son los que suben al poder. Eso sabe usted. Pero tengo pregunta, ¿usted lo conoce? Hoy tuvimos una reunión de Ujieres y hablamos de muchos temas maravillosos. Yo quiero mucho ese grupo porque en mi opinión es el trabajo más sencillo, el más humillante y en donde hay que ponerse más la cruz en el hombro. Y ellos hacen una tarea hermosa, no buscando gloria, porque aquí los que cantamos y predicamos, todo el mundo tal vez nos miran con admiración, pero cuando viene el hermanito y le corre la silla, no para que se caiga, sino para que se siente, usted, gracias, me quiero hacer adelante, siempre son humillados. Ya vamos del tema, y a veces entre nosotros como grupos tenemos luchas, y me puede creer que tengo hermanos en ese departamento que tienen 5, 7, 8 años de caminar con Cristo, y en esta iglesia, y a veces, y hoy descubrimos algo, ojalá hay alguno por ahí que me grite amén, descubrimos que llevamos mucho tiempo unos trabajando con otros y todavía no nos conocemos, porque conocerse requiere tiempo y intimidad, en este caso una intimidad de amigo. Alguna vez oí, no sé si fue una película o oí un sermón, pero se titulaba Durmiendo con el enemigo. ¿Por qué? Porque la persona que estaba a su lado no la conocía. 20 años con él y descubrí que tiene otras 2 esposas. No, eso es risible. ¿Qué pasó cuando rescataron los mineros en Chile? Hay un caso que me asombró a mí cuando salió allá y la señora otra, no sé si sabía, no lo recuerdo. Hay personas que tienen una doble y hasta triple vida y se muere la gente, y cuando se muere la persona, vienen los otros hijos herederos. Yo vengo a demandar, él es mi papá. Así que conocer requiere intimar, y la intimidad para conocer a Dios se refiere a la oración y a la meditación en la Escritura, a la preparación doctrinal, a lo que tanto el enemigo y nuestro pecado nos lleva a incomodarnos. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 2 verso 7, porque es diferente conocer y es diferente saber. Conocer implica amar. ¿Qué dije? Conocer implica amar. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 2 verso 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los más inteligentes, sabios y entendidos de este siglo, ¿qué? Conoció, porque si la hubieran conocido, ¿qué dice ahí? Nunca habían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, mire lo que Dios tiene para nosotros, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para quienes. Así que conocer, ¿qué implica? Amar. Verso 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. La primera parte que acabo de leer decimos que para poder conocer a Dios se necesita amarlo, porque a los que aman a Dios, Dios les reservó cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni siquiera se han imaginado, y Dios quiere revelárselas por el Espíritu. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Para conocer a Dios hay que amarlo. Y voy a decir algo quizá atrevido y ojalá esté equivocado, como siempre que amonesto y no procuro ofender, pero tengo la impresión por los frutos que muchos de ustedes no aman a Dios. Y por eso no pueden conocerle, porque conocer implica amar. Dios no se revela sino a aquellos que le aman. Verso 11 y segunda parte. Así que tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, ¿quiénes son nosotros en este caso? Los elegidos, ¿quiénes más? Los creyentes, los que se han arrepentido y han venido con fe a Cristo, los nacidos de nuevo, los que son alcanzados verdaderamente por el Evangelio. Y nosotros, ¿qué dice la Escritura? No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha. Así que para conocer a Dios se necesita amarlo, y para hacerlo apropiadamente necesitamos tener morando en nosotros ¿a quién?
al Espíritu. Nadie puede conocer a Dios sin amor, pero tampoco nadie puede conocer a Dios si no es por medio del Espíritu Santo. Pablo está diciendo que conocer a Dios es mucho más que saber de Dios. Alguna gente sabe, inclusive hay teólogos que tienen la mente llena de teología y de libros y de cantidad. Hace poco vino un pastor a pedirme ayudarle él quiere reformar su iglesia, es decir, ajustarla a la palabra de Dios. Eso es lo que significa reformar, hacerse al modelo bíblico. Y me dijo, es que estoy cansado de personas que saben y me tienen asustado, abrumado, pero ninguno se ha sentado conmigo a escucharme, a comprenderme y ayudarme desde el paso más sencillo, cómo cambiar, porque estamos tan preocupados de intelecto, de conocimiento intelectual, pero conocer a Dios necesita amor y el Espíritu de Dios. Pablo está diciendo que conocer a Dios es distinto de saber que Dios existe. Es tener a Dios morando en nosotros. Mire lo que dice al final, para que sepamos lo que Dios ¿qué? Nos ha concedido. ¿Y qué nos ha concedido? Vida eterna. ¿Qué nos ha concedido Dios? A los que somos cristianos, ¿qué nos ha concedido? Vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Conocerlo a Él. Conocerlo. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero ¿qué dice de los que somos cristianos? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, hemos sido santificados y nuestra mente está capacitada. Tenemos amor de Dios, amor por Dios. Hemos sido llenos del Espíritu Santo y fuimos capacitados con la mente de Cristo para poder acceder al conocimiento que nos demandará 100 eternidades, el conocimiento de Dios. Tercer punto, demasiado maravilloso para mí. Escúcheme bien, debido a que Dios es infinito y nosotros somos ¿qué? Dios es infinito y nosotros ¿qué somos? Nunca podremos entender completamente a Dios. Estamos frente a lo que los teólogos llaman la incognoscibilidad de Dios, su incomprensibilidad. Nunca lo entenderemos totalmente, nunca lo conoceremos totalmente, absolutamente, nunca, siempre, y esa es la dinámica del reino de los cielos. Eso es lo que hace hermoso y no una vida aburrida. Algunas personas creen que van a llegar al cielo. En las épocas monásticas, la gente pensaba que llegaba al cielo y se iban a arrodillar y quedarse aleluya, aleluya, mirando. No, la dinámica del cielo cuando Cristo regrese es que seguiremos conociéndolo. ¿Cuándo? Por siempre. Siempre encontraremos nuevas maravillas. Por eso dice la Escritura, nuevas son tus misericordias cada día. El verdadero cristiano debe crecer en el conocimiento de su Señor. Ese es el deseo de Dios. Mire lo que dice el Salmo 139, verso 1. Oh Jehová, tú me has examinado y ¿qué? Luego, ahí en este pasaje empezamos a entender que Dios, mientras que yo no lo conozco a Él, Él sí me conoce perfectamente a mí. Pero yo no le conozco y no puedo relacionarme con Él porque no le conozco. Los problemas que hay entre grupos, a veces como hablamos con los sugieres, a lo mejor entre maestros de escuela dominical, los problemas que hay con personas es que a veces nos llevamos una idea externa de lo que son y nunca les hemos conocido en verdad. Y la relación con Dios parte del conocimiento. Mire, dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. ¿Cuántos se levantaron esta mañana? ¿Quién estaba viéndolos? ¿Quién conoce lo que usted estaba pensando? ¿Has entendido desde lejos qué? Él conoce absolutamente todo. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son ¿qué? Sí, pues aún no estaba la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Así como está en el pasado, está en el futuro. Estoy aquí caminando y Él está por detrás, está por delante. Él me rodea. Es lo que dice la Escritura, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Dios
está alrededor de nosotros, nos conoce perfectamente. Y mire lo que dice luego la Escritura: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es. ¿Y qué dice luego? Nos pasaremos la vida intentando conocerlo, esa es nuestra tarea, y nunca podremos decir, ya lo conozco lo suficiente. Las personas que se detienen en el estudio bíblico, las personas que no hacen vida devocional, las personas que no asisten a la escuela dominical, son personas que dicen, yo ya conocí a Dios, pero no han empezado siquiera a conocerlo como debieran conocerlo. ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿Cuál es la idea? ¿Cuáles son los 3 puntos que mencionamos de la escuela dominical? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Y cómo relacionarnos con Él. Esa es la tarea de la iglesia: conocer a Dios. Muchas de las cosas que usted hace le desagradan a Dios, muchas, y usted está pensando que está dando en el blanco porque no lo conoce como debiera. Mire lo que dice, por favor, el verso 6: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo ¿qué? Comprender. Yo digo siempre, Dios no espera que usted lo entienda todo, Dios no espera que usted lo sepa todo, pero Dios sí espera que respecto a la Biblia usted lo crea todo. 4º punto: el único medio para conocer a Dios es el amor, no hay otro medio. Mire lo que dice Jeremías 9:23: así dijo Jehová, no se alabe el sabio ¿en qué? Ay, cómo me va de bien en los negocios, qué bueno, me conseguí la mujer más bonita, la Miss Universo, me fue bien en la universidad, qué sé yo, regocijándose en su propio orgullo. Ni en su valentía se alabe ¿quién? Ni el rico se alabe ¿en qué? Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Dios. Porque la palabra Jehová originalmente es yo soy. Así que ¿qué es lo que está diciendo Dios? Una de las primeras cosas que usted tiene que tratar de hacer cuando empieza su vida cristiana es comprender a Dios. ¿Comprende a Dios? Por ejemplo, cuando yo empecé a reformar la iglesia, cuando yo empecé a reformar mi corazón mejor, yo había caminado muchas iglesias y había oído milagros, sanidades, liberaciones, había sacado hasta demonios verdes de la gente en formas que no puedo mencionar, pero salían de las personas supuestamente. Pero alguien me regaló un libro que se llamaba La soberanía de Dios, de A.W. Pink, y cuando terminé de leer el libro estaba asombrado. Quizá el punto central lo puedo resumir así: dice, ni un pajarillo cae en tierra sin su voluntad. ¡Y el cáncer de mi madre! Dios quiso. Estuve ayer o antier en un funeral de dos jóvenes que han venido asistiendo a la academia ministerial y han venido a la iglesia, y les estaba explicando. Era un señor y dicen que creyente, no estoy seguro, no lo sé porque yo no lo conozco. Me invitaron a orar y habían algunos creyentes allí, pero lo cierto es que él estaba debajo de un carro, era mecánico, puso el gato, se rodó el gato y lo mató. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Dios? Que se alaben en qué, en primero qué, en entenderme, en entenderme. Cuando yo leí sobre el atributo de Dios que se llama la soberanía, empecé a saber que lo bueno, lo malo y lo feo, todo proviene de la voluntad soberana de Dios, y allí descanso. Yo era un hombre frustrado. Yo decía, ¿por qué no alcancé aquello? Si yo hubiera estudiado más, nunca le ha ocurrido. Si yo hubiera hecho aquel negocio, ¿por qué todo ha sido pérdida? Hasta que oí la voz del cielo por medio de la escritura, porque allí el libro
habla de la escritura y del atributo de la soberanía de Dios, y trajo reposo a mi alma, porque supe que aún mis frustraciones y mis pecados y mis errores, mis momentos críticos, eran parte del propósito de Dios, porque jamás hubieran ocurrido si Él no tuviera planeado. Y me gocé y lo alabé y entendí que cada paso que he dado hasta hoy ha sido por su gracia y su gloria y su soberana voluntad, y que sin duda llegaré al cielo porque Él me lo ha prometido y Él trabaja en ello. Conocer y comprenderme, dice Él. ¿Ha oído cristianos que dicen, bueno, ¿y dónde está Dios en medio de esta crisis? O otros cristianos que dicen, pero ¿por qué entonces lo de Japón? ¿Y por qué ocurrió esto y aquello? Y entonces el Señor responde, porque yo soy Dios. Eso es lo que dice este pasaje. Preocúpese usted, alábese si me entiende, en entenderme y ¿qué más? Y conocerme, porque yo soy ¿quién? Dios. Y déjame decirle algo. Quizá usted no ha entendido. Mire, a veces uno no entiende lo básico. Los gringos en sus electrodomésticos, uno a veces dice tan tontos. En inglés casi siempre vienen instrucciones, dice first. Este es el inglés que me han enseñado. First, connectation, en la parization, el cablation. ¿Qué es lo que está diciendo? Antes de prender, lo que debe que hacer. ¿Cuántas veces usted no prende y se dañó? Y mamá, papi, no sea bruto, mire que no lo ha conectado. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Para poder usted glorificar, vivir una vida deleitosa, vivir una vida de gozo, primero tiene que procurar comprenderme. Y yo dejé en la Biblia lo suficiente para que usted me comprenda y sepa que yo soy su Dios. Pero lo segundo, y que es relevante, dice, y conocerme porque yo soy Dios. ¿De dónde deberíamos partir siempre que nos relacionamos con Él? Por eso Dios amaba al rey David, ¿sí? Él dice, eso parece una tontería, dice, tú nos hiciste a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Qué tontería, yo no hubiera escrito eso, tan bobo el rey David. ¿Cómo escribe algo tan elemental? ¿Pero por qué lo escribe? Porque el alma nuestra tiende a olvidarse de esa realidad. Él me hizo a mí y no yo a Él. Él no es de bolsillo. Él no está para que yo hacer lo que yo quiera, sino que yo fui hecho por Él para su gloria, y Él debe hacer en mí todo lo que Él quiera. Cuando usted comprende eso, su amargura se va y todo lo que vive se goza en el Señor, porque dice, oh Padre, te alabo porque así te ha placido. No importa lo que viva, si es para tu gloria, sea, porque mi propósito es glorificar tu nombre. Pero no lo comprendemos porque no queremos conocerle. Él es Dios. Él hace lo que quiere. Él hace lo que quiere. ¿Qué dijo Job cuando empezó a caérsele la escama de los ojos? Porque al final dice, de oídas te había oído, mas ahora algo te conozco, porque nadie puede conocerlo por ejemplo. Ahora mis ojos te ven. Una figura literaria de dar a entender que empezaba a comprender su divinidad. Y sin embargo, cuando empezaron a caer las escamas de los ojos, dijo, aunque me matares, con todo eso sea bendito el Señor. Se paró el hijo mayor de este señor que lo mató el carro, dijo, con lágrimas, esto parece una contradicción, pero con lágrimas en los ojos se paró y dijo, aquí no vamos a llorar, aquí no vamos a lamentar. Mi papá era cristiano y está con Cristo, y aquí estamos. Y lloraba como un niño. Estamos los que somos de Cristo y Él está feliz en el cielo. Yo digo, pero esto es una contradicción. Dice que no lloremos, está llorando. Pero yo sé lo que me estaba diciendo. No seamos, dijo Pablo a los tesalonicenses, como los que no tenemos esperanza. Nosotros también se nos mueren los padres, se nos mueren nuestros hijos, se nos enferman, pasamos angustias, dificultades, pruebas, pero nosotros tenemos esperanzas. Conocemos a un Dios que ha prometido, y sus promesas en Él son sí y son amén para un pueblo que lo alaba. Eso es conocer a Dios. Es una gran diferencia. La gente cuando no lo conoce se deprime por todo blasfema el nombre de Dios, todo es amargura. Por eso el Señor dice que entre nosotros no permitamos que crezca la raíz de amargura. Pero la amargura casi siempre es el fruto de no conocer y comprender
a Dios, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia. ¿Conoce eso? ¿Que hago qué? ¿Por qué está usted aquí? ¿Por qué el carro no se le cayó a uno de mis hijos? Esta madrugada también mataron muchachos. En la semana robaron a muchos que fueron a las universidades y a los colegios. Muchos carros se estrellaron y se mataron, pero mis hijos llegan a casa. ¿Por qué? Por la misericordia. Yo sé quién es Dios. Un Dios que no entiendo muy bien cómo es, cuántas manos tiene, porque Él no es corpóreo, es espíritu, pero sé algo de Él que me es suficiente para levantarme y alabarlo. Él es Dios de toda misericordia, y si estoy aquí es por su bendita misericordia. Conocer a Dios es urgente, iglesia, para que descansemos en el gozo del Señor. Yo le decía en otro tiempo, yo luchaba con la oración, oraba, pero no me deleitaba. Yo veía a los Munyan, yo veía a los Wycliffe, a los Whitfield, yo veía a los Spurgeon que hablan de oración y oración. Le digo, Señor, pues tú has dicho que o me das a entender que esto es un gozo, pero yo no lo siento así. Orar no me sabe a chicle sin sabor. Y en cierta mañana, mientras oraba, por medio de la escritura, dice: pedid y se os dará. Y me explicó: el gozo de la oración es la respuesta a la oración. Así que a partir de ahora, ora y espera respuesta. Y gózate cada vez que veas mi gloria en las respuestas. Y desde entonces, ahora noto más las respuestas del Señor. Ustedes son, hoy está William Amaya aquí, y es la respuesta de la oración al Señor. No al hombre sea la gloria, sino al Señor, el que hizo los cielos y la tierra. Muchos de ustedes están aquí todavía firmes en la fe, no por vuestras fuerzas, ni por nada, sino por la oración de vuestros siervos y pastores, que os sostienen con oración. Dios responde. Y entendí que el deleite de la oración son las respuestas. Así que cada que veo una respuesta, cada vez que veo una respuesta de Dios, Él me acuerda, cierto que vale la pena orar, y corro al secreto y digo: Señor, vale la pena servir al Señor, vale la pena buscarle, porque el que me busca me hallará, y el que pide se le dará. Si oráramos más e hiciéramos menos, pero mucho de lo que hacemos no es el fruto de Dios, sino de nuestra naturaleza pecaminosa. Voy a ir cerrando aquí. Primera de Juan capítulo 2 verso 3, porque dije que el medio para conocer a Dios es ¿qué? Es el amor. En el verso 3 dice: y en esto sabemos que nosotros ¿qué? Usted ¿cuántos? Pónganse de pie rápido. ¿Cuántos creen que conocen? No totalmente, pero conocen a Dios en alguna medida y por eso son salvos. Pónganse de pie. Ok. Ahora siéntense, por favor. Mire lo que dice la escritura. Y en esto, ¿cuántos están conmigo? No pierdan la reverencia. Dios está hablando por su escritura. Él está aquí, hablándonos. No yo, Dios, su palabra. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? ¿Sabe por qué violamos los mandamientos? Siendo cristianos y caemos. Porque no le hemos dedicado tiempo para conocerle como es. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es que, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, ¿el que guarda qué? ¿Y cómo va a guardarla si usted no la conoce? ¿Cómo va a guardar lo que usted no conoce? A ver, ¿qué dice el versículo 48 del Código Civil, del artículo 149 del año 2014? Nada, porque no lo han escrito. Pero no sabemos. ¿Cómo va a guardar su palabra si no la conoce? Si ni siquiera se ha preocupado de prepararse en buscar de ella. El que no ama, verso 8 de Juan 4, de 1 Juan 4, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios ¿qué es? Voy a decirle algo. Tuve unas discusiones teológicas con algunos pastores y llegamos a la conclusión que un hombre ungido de Dios
verdaderamente nacido de nuevo, entre más sabe, más humilde es. Y entre más conoce a Dios, más ama a los hermanos. Y más le duelen las almas perdidas. Y conozco más a Dios. ¿Cómo era Juan? Noten a Juan. ¿Se acuerdan de Juan de nuevo? Que venga a memoria. Señor, manda como en tiempos de Elías que llueva fuego, porque no me recibieron. Fui a evangelizarlos y me echaron. Mátalos. Eso es lo que estaba diciendo Juan. Cuando termina hoy en día, cuando alguien dice, yo quisiera que habláramos de amor, ¿a qué carta lo mandan? Porque ese hombre para entonces no lo conocía, en la medida que pasado el tiempo, cuando era un anciano, escribió Apocalipsis, y no existe un hombre tan tierno y amoroso en su manera de escribir. No digo que Pablo no lo sea, pero todos notamos ese amor que destila de sus palabras. ¿Por qué? Porque conocía mucho más a Dios. ¿Sabe por qué usted no ama a su esposo y no lo respeta? Porque no conoce a Dios. Si lo conociera, usted entendería lo que él dijo. Esposa, respete a su marido y hónrelo como la iglesia respeta y ama a Cristo. Si usted amara a Jesús, no trataría a su esposa como de la manera rústica y atrevida que lo hace. ¿Por qué? Porque Jesús dice, y tu marido, trata a la esposa en la misma relación que Cristo tiene con su iglesia, que dio su vida por ella. Y cuando uno dice dio su vida, sí, yo me voy a hacer matar en un terremoto por ella. No. Escuche, cuando estaba muriendo en la cruz, se recordó este versículo: de tal manera amó Dios al mundo. Cristo expresó en la cruz amor. Así que lo que le está diciendo es: si tú me conoces, ama a tu esposa. Voy a decirle algo: nadie le puede ser fiel al esposo o a la esposa si no ama a Dios. Las tentaciones golpean. Manuel Sendales, venimos por ti. Y la concupiscencia ataca. Y dan ganas de salir corriendo porque el pecado asedia. Pero se oye la voz que dice: si me amas. Si ve que no apela a la ley, a la legalidad, al legalismo, sino dice: si me amas, no lo hagas por amor a mí. Aunque podrías tener 1000 razones para hacerlo. Quizás te sientes abandonado, menospreciado. No estoy hablando por mí, estoy poniéndome como ejemplo. Tengo una esposa maravillosa. Pero por amor a mí, no lo hagas. Y ustedes, los que sirven en la iglesia, recuerdan lo que Jesús le dijo al apóstol Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, yo te amo. Sirve en la iglesia. No palabras. Cuida mi rebaño. Porque cuidar la iglesia es morir. Cuidar la iglesia es renunciar. Es sufrir. Teniendo no tantos problemas, dije un día a una mujer: pastor, le voy a decir algo. Yo no estaría aquí si no amara a Dios. Porque teniendo mi problema, teniendo problemas con la familia, porque los tenemos todos, luchas, enfermedades, necesidades, y yo vengo aquí a servir en la iglesia, ¿no cree usted que es que yo amo demasiado a Dios? Y yo tuve que decirle: nunca es demasiado, pero yo creo que tú vienes porque amas a Dios. ¿Por qué digo que el amor es el medio para conocer? Porque la Biblia nos dice que José no conoció a María. ¿Sí ve que no dice no tuvo sexo con María? ¿Por qué no dice eso? Y aprovecho para aclararle a los jóvenes. A mi hija, a unos chicos en su colegio, le dijeron: el sexo y el amor son dos cosas distintas. Y mi hija le dijo: para mí el amor y el sexo es una sola cosa. Porque he oído a mi padre decir que José tuvo sexo con María y utilizó una palabra que se dice conocer. Y la palabra ginosco en griego connota amor. Cuando él dice yo os conozco, y a otro le dice apartaos de mí, nunca os conocí, está diciendo
yo os he amado con amor eterno. Cada día conozco más a mi esposa, ¿entiende lo que estoy diciendo? Y he percibido que ella cada día me conoce más. Y estoy aprendiendo a conocer a mis hijos, he aprendido a respetar a este caballero que tengo a la derecha. No fue fácil. El tirano llamado Sendales no quería reconocer que creció y es un adulto y es un señor al que tengo que aprenderle en muchas cosas. Aprendí a respetar a Oscar Enrique. He aprendido. ¿Por qué? Porque conocer implica amar y amar implica conocer. Y muchos de vuestros conflictos es porque no os habéis tomado el tiempo de conocer. Dios quiere darse a conocer todavía. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo por propiciación de nuestros pecados. Vamos a terminar con una porción de la Biblia. A eso vinimos, a oír la voz de Dios, no voz de hombre. Mire lo que dice Hebreos 8:10 en adelante. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, la cruz de Cristo, la venida del Salvador, la redención, la resurrección. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo que conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. ¿Qué está diciendo? Que lo que separa al hombre de conocerlo, no en la totalidad, porque ya dijimos que para conocerlo totalmente se requieren 1000 eternidades, pero para conocerlo tal como Él se reveló en la Biblia, lo que se está interponiendo es vuestro pecado. Y Jesús dice, pero hoy también estoy perdonando pecadores, hoy también soy propicio, porque la palabra propiciación significa que Dios está airado, pero que Cristo apacigua la ira contra aquellos que Él perdona, a los que Él redime. Hoy Dios está perdonando, hoy todavía Dios está dando a conocer. Hoy todavía usted debe saber que el camino para la gloria eterna es la experiencia de la obra de la cruz. El camino es Cristo mismo. Hoy hay perdón. Acepte que no conoce a Dios como debiera y ríndase. Ríndase. Dígale, Señor, quiero conocerte. Dígale, anhelo conocerte. Usted dirá, ¿Cristo está aquí en persona? ¿De las 3 personas de la Trinidad? No. No en el sentido de las 3 personas. El Padre está en el trono y a su diestra, ¿quién está? Quien intercede por nosotros. Pero ¿quién está aquí? ¿A quién prometió que enviaría? Él es el que nos aplica la salvación y nos lleva en el proceso de santificación. Y por eso podemos decir, para cierre de esta enseñanza, anhelo conocerte, Espíritu Santo.